La caja de Pandora. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Sean bienvenidos una vez más a su programa La Caja de Pandora, una producción de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estamos transmitiendo desde Radio Nicolaita por el 1370 de AM y el 104.3 de FM. El día de hoy escucharemos la tercera parte de la entrevista realizada al Dr. Julio Varela, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, con el tema ¿qué es el interconductismo? Antes de pasar a escuchar tan interesante entrevista, en este programa varias ocasiones hemos dicho que no hay una sola psicología, sino varias. Por lo tanto, algunas de ellas han abordado el tema del amor. Sin embargo, algunos autores aseveran que el amor le concierne más al arte que a la psicología. Por tal motivo, el día de hoy escucharemos un cuento a cargo del escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano, El amor. Comenzamos. Una historia de un poquito después, pero que todavía es una historia del antes. En la selva amazónica, la primera mujer y el primer hombre se miraron con curiosidad. Era raro lo que tenían entre las piernas. ¿Te han cortado?, preguntó el hombre. No, dijo ella, siempre he sido así. Él la examinó de cerca. Se rascó la cabeza. Allí había una llaga abierta. Y dijo, no comas yuca, ni plátanos, ni ninguna fruta que se raje al madurar. Yo te curaré. Échate en la hamaca y descansa. Ella obedeció. Con paciencia tragó los menjunjes de hierbas y se dejó aplicar las pomadas y los ungüentos. Tenía que apretar los dientes para no reírse cuando él le decía, no te preocupes. El juego le gustaba, aunque ya empezaba a cansarse de vivir en ayunas y tendida en una hamaca. La memoria de las frutas le hacía agua a la boca. Una tarde, el hombre llegó corriendo a través de la floresta. Daba saltos de euforia y gritaba, ¡lo encontré! ¡Lo encontré! Acababa de ver al mono curando a la mona en la copa de un árbol. Es así, dijo el hombre, aproximándose a la mujer. Cuando terminó el largo abrazo, un aroma espeso de flores y frutas invadió el aire. De los cuerpos que yacían juntos se desprendían vapores y fulgores jamás vistos, y era tanta su hermosura que se morían de vergüenza los soles y los dioses. Come dans the mud, sucking bleach, as I want you to be, as a friend, as a friend, as an old enemy. Pasemos a una pausa musical. Esta ciudad, a cargo de los cantautores michoacanos Marina y Mariano. De algún lugar llegué hace 30 y tantos años, cargando apenas mi cuerpo terrenal, a atestiguar epopeyas de esta tierra, en espera tras espera, siempre a punto de llegar. Aquí llegué a esta tierra enrarecida, por tanto golpe, tanta historia, tanta edad, con el asombro
y los temores agolpados para cantarle a la vida, al amor y lo demás. Esta ciudad que se mueve entre gemidos, que en su cambio de piel arrastra un corazón, que se dibuja en horizontes escarpados y que brilla fascinante al ocultarse el sol. Aquí llegué en un tiempo de presagio, de incertidumbre, colectiva soledad, entre gigantes grises, pero no tan bien plantados, como algunos no pensaron, se escurre mi caminar. Estoy aquí, con estos años cargando, sigo pensando que me gusta este lugar, donde se escucha el rumor de tanta gente, donde el tiempo se presiente, un heraldo en el umbral. Esta ciudad que se mueve entre gemidos, que en su cambio de piel arrastra un corazón, que se dibuja en horizontes escarpados y que brilla fascinante al ocultarse el sol. La caja de Pandora. Es tiempo de escuchar al doctor Julio Varela. ¿Qué es el interconductismo en la caja de Pandora? Lo psicológico básicamente tiene dos características. Uno, es histórico y dos, es relativamente variable. Eso es lo psicológico. Es la interacción que hay de un organismo con el objeto de estímulo, pero esa interacción es histórica y es relativamente variable. ¿A qué se refiere esto? Digo que es relativamente variable porque las personas, los animales o los organismos podemos hacer cierto tipo de cosas en un momento dado. Cuando pasa el tiempo y dejamos de hacer eso, muchas veces ya no podemos volver a hacerlas. Ejemplo, si nos ponen a los compañeros que tuvimos en secundaria o en primaria delante, es muy probable que no sepamos el nombre de muchos de ellos. Cuando estudiábamos, sí no sabíamos el nombre de ellos. Una pregunta así ingenua pero bonita. Díganme cuál es el número telefónico de su celular. Muchas personas no lo saben. O díganme cuál fue el primer número de celular que tuvieron. Muchas personas, si no se sabe en el actual, menos se sabe en el pasado. Pero si supieron el pasado, es probable que ahora ya no lo recuerden. Por eso es relativamente variable. Porque lo que se hace de acuerdo a ciertas circunstancias y a ciertas condiciones. Sin embargo, hay otras cosas que los organismos hacemos, pero son relativamente invariantes. Esto es, que siempre están. Desde que nace una persona hasta que muere, si ponemos una luz más intensa sobre los ojos, el iris se contrae. Si quitamos la luz, el iris se abre. Y eso es constante, a menos que la persona esté muerta o tenga un problema severo de tipo nervioso, de tipo neural, no nervioso, neural. Esa constancia, eso relativamente invariante, ese es el comportamiento biológico. Y para ese comportamiento biológico, por ejemplo, si yo me pego con algo, digo, es que no me acuerdo si me tiene que doler o no, pues no tiene sentido. Siempre que uno se pegue de una manera más o menos severa, va a doler. Aunque yo aguante mucho el dolor, que no es el caso, pero aunque yo lo aguantara, va a doler. Que me sigo comportando como si no hubiera pasado nada, como cuando la gente se cae y se raspa, se levanta unas como que se limpia el pantalón, siguen caminando, pero dice, pero no grita ni llora. Pero obviamente no se tiene que acordar de si le debe de doler o no. ¿Por qué? Porque el comportamiento es relativamente invariante, no cambia. Y por lo tanto, no requiere de historia.
El comportamiento biológico es actual. Cuando la persona respira es solo cuando le hace falta oxígeno en el pulmón. Sí, pero, ay, se me estaba olvidando respirar. Pues tampoco ocurre. En el momento en que existe el estímulo, puede o no interactuarse, pero si se presenta el estímulo, se interactúa. En el momento en que la persona recibe un golpe, en ese momento duele. Ese es el comportamiento biológico. Es relativamente invariante y no necesita historia. Historia quiere decir que no cambia, que no hay una evolución. Y en cambio, en el comportamiento psicológico, ahí sí hay una evolución. Un ejemplo que me encanta dar, o sea, de hecho, bueno, no ejemplo, sino una lección de historia, es que el primero que descubrió esto, aunque no lo formalizó, fue Pavlov. Pavlov vio que siempre que le daba alimento al animal, el animal salivaba, siempre. Obviamente tenía que estar privado. Si no estaba privado, no salivaba, o sea, simplemente no le hacía caso a la comida. Pero siempre que hay privación, que hay hambre, el contacto del alimento en la lengua produce salivación. El animal no requiere ningún otro tipo de interacción, excepto esa. Pero saliva solo cuando se presenta el alimento. Ahora, un perro tendría que estar loco para que salive ante un timbre. No, no está loco. Simplemente, en términos de Pablo, está condicionado. Pablo lo que hizo fue, accidentalmente llevaba una bandeja donde llevaba la carne para los perros. Él investigaba las secreciones gástricas, en eso andaba antes de meterse en la actividad nerviosa superior. Llega con su bandeja de carne, le pega a uno de los muebles y el solo sonido de la bandeja que está golpeándose, ve que el perro con el que estaba investigando, ve que saliva. Dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ante un sonido un perro salive? Esta reacción la sabemos desde inicios de la historia del ser humano probablemente. Todas las personas salivamos cuando tenemos hambre y nos hablan de un alimento. O a veces, aunque se nos antoja, se me hizo agua a la boca. Es la misma reacción, la mismita. Pero para hacerse agua a la boca no necesitamos poner alimento en la boca de la persona. Con que digamos el solo sonido produce esa respuesta. ¿Sí? Bueno, el gran mérito de Pablo fue haber diferenciado lo que es el comportamiento biológico, esto es, siempre que hay alimento se saliva, del comportamiento psicológico. A veces cuando se presenta el sonido se saliva y a veces no. Y eso en sus investigaciones es clarísimo. Empieza a condicionar, a parear, a juntar un sonido con alimento. Sonido, alimento, sonido, alimento. Obviamente el perro saliva con el alimento. Pero llega un momento en el que presenta el sonido y antes de que presente el alimento, el perro ya está salivando. Ese es el comportamiento psicológico. Requiere de esa historia, requiere de esas interacciones previas para que ante un sonido se pueda salivar. Una vez que estaba condicionado el animal, entonces Pablo lo que hizo fue, obviamente, pues presentar el sonido y ya no presentaba la comida. Pero llegaba un momento en que de presentar tantas veces el sonido solo, el animal deja de salivar. Aspecto que no pasa con el alimento. Con el alimento siempre va a salivar. Con el sonido, a veces sí y a veces no. ¿De qué depende? Obviamente el procedimiento experimental que está llevándose a cabo. Esto es de la historia de las interacciones que hay ante el sonido, ante el alimento y ante la asociación del alimento con el sonido. Si la historia de asociación es sonido-alimento, el animal puede empezar a responder ante solo el sonido. Pero si se presenta solo el sonido en repetidas ocasiones sin que se vuelva a presentar el alimento, entonces el animal deja de salivar. A eso Pablo le llama extinción. Y bueno, esa es la historia y ese es el punto. Ahora, para Cantor ahí sí es enfático. Dice que lo psicológico es histórico. Y de hecho, la interacción entre el organismo y el medio puede explicarse a través de lo que él llama la historia interconductual del organismo. Y esa historia interconductual, obviamente, tiene dos formas de analizarse. No porque ocurran así de manera distinta o separada, sino simplemente porque es cuestión de análisis. En un momento dado antes hablé de la sonaja y del bebé que interactúa con la sonaja, etc. Bueno, vamos a suponer dos bebés. A un bebé le dieron sonaja y al otro no.
El bebé al que le dieron sonaja ya lo chupa, lo coge, lo avienta, lo golpea contra otra cosa, es un montón de cosas. Si ponemos a los dos bebés y en medio ponemos la sonaja, la historia conductual del bebé que tuvo la sonaja es distinta de la del bebé que no ha tenido esa sonaja, o una sonaja cualquiera. Lo que pueden hacer, lo que pueden interactuar con la sonaja es totalmente diferente. Es el mismo objeto de estudio, pero estamos hablando de organismos de individuos diferentes. Y ahí lo que va a influir, uno de los aspectos que influyen, que modulan, vamos a decir, en la interacción, es esto que Cantor llama la historia interconductual. Y la historia es eso, referirse a las interacciones pasadas de un individuo o a las no interacciones de un individuo. Ahí se pueden explicar muchísimas cosas y lo interesante, lo realmente sabroso, bonito, es cuáles son esas condiciones, cuáles son esas características, cuáles son esas interacciones anteriores que permiten a la persona hacer en un momento dado X cosas. Entonces, la historia interconductual se puede estudiar en términos de la evolución del estímulo. Esto es, el estímulo primero fue cogible, luego fue chupable, luego fue lanzable, esa es la historia del estímulo. Y por el lado del organismo es pues que yo lo agarré, lo cogí, luego que me lo llevé a la boca, eso es lo que yo estoy haciendo. Para cada función de estímulo hay una función respuesta, siempre van en pareja, siempre. Pero yo puedo analizar cómo fui reaccionando, cuál fue mi primera reacción, chuparlo o cogerlo. Para poderlo chupar lo necesito coger, a menos que me lo hayan puesto cerca y entonces yo lo chupo. Entonces esa sería la primera reacción que tuve, chuparlo. Pero si me lo pusieron cerca, a lo mejor la primera reacción es cogerlo y luego lo chupo. Hay una historia distinta. Lo que yo hago es eso, y lo que el objeto hace respecto a mí es eso, dadas las propiedades que tiene. Si le pusieras, por ejemplo, agua, un plato con agua, el bebé va a poder tocar el agua. A ver, ¿por qué no coge el agua? Porque no tiene propiedades aprehensibles el agua. El plato sí podría tenerlo, igual que la sonaja, pero el agua no tiene las propiedades aprehensibles que sí tienen los otros dos objetos. La forma del objeto, las propiedades que tiene físico-químicas, lo que hacen es que permiten cierto tipo de interacciones y otras no. Por ejemplo, nadie huele una computadora porque la propiedad no es odorativa, pero nadie teclea un taco. El taco se huele o se come, pero el teclado de la computadora, pues sí lo tecleo, tiene esas propiedades. Pero si me trato de comer el teclado, pues ya está grave el asunto, ¿no? Sí, bueno. De hecho, las propiedades de los objetos lo que van permitiendo es que se generen ciertas interacciones que son acordes a las propiedades físico-químicas de los objetos y las propiedades biológicas del organismo. Una persona nunca podrá volar sola, ni podrá saltar 15 metros o una cosa de esas, o correr a 80 kilómetros por hora. O sea, no podrá hacer ese tipo de cosas porque biológicamente su estructura no lo permite. Tenemos por un lado la correspondencia entre las propiedades biológicas, las propiedades químico-físicas de los objetos y por otro lado las propiedades biológicas de los organismos. Cada organismo, de acuerdo a la especie, puede hacer distintas cosas respecto a los mismos o diferentes objetos de estímulo. Eso permite lo que serían los primeros contactos, las primeras interacciones entre objetos y organismos. En la medida que el organismo se va desenvolviendo, va evolucionando, va teniendo una biografía reactiva distinta, esto es a partir de las interacciones con los objetos de estímulo, es que se va formando esta historia interconductual. De hecho, la manera en la cual una persona puede interactuar depende de su historia, obviamente, y de otro tipo de factores, que son, llevaría un poco, bastante más poder explicarlos, ¿no? El último punto que quiero enfatizar es que a diferencia del análisis de la conducta, o el conductismo como es conocido, para el interconductismo no hay una causa y un efecto
en las interacciones. El modelo es de campo, es interactivo y de campo. No hay un solo elemento que sea el más importante o el que cause y que tenga cierto efecto. De acuerdo al análisis de la conducta, esto es correcto, ¿sí? Hay una variable independiente y hay una variable dependiente. Léase como hay una causa, hay un efecto. Para el interconductismo la concepción es de campo. Si se dan estos factores y hay cambio en uno de ellos, lo que cambia es la situación completa. No es que cambie uno y el otro se modifica. Un ejemplo que a veces pongo en clase es, digo, si yo cojo un plumín, por ejemplo, o el borrador y lo dejo caer sobre el escritorio, ¿qué pasa? Se cae. Y si se cae y pega en el escritorio, suena. Bueno, es muy sencillo. Entonces cojo alguna otra cosa que no sea pongo un cuaderno, por ejemplo, o un libro en el escritorio. Dejo caer el borrador y sí cae, pero no suena. ¿Y por qué no sonó si lo dejé caer? O bien dejo caer el borrador, pero antes de que caiga el borrador en el escritorio meto la mano y con ella detengo el borrador. ¿Por qué no? Si lo dejé caer, ¿por qué no sonó? Porque son los factores del campo. O sea, otro ejemplo que pongo, los factores de campo todos intervienen. No es que haya una causa y un efecto. Otro ejemplo que pongo es en relación, por ejemplo, digo, ustedes pueden ahorita, podemos describir en términos de centímetros cuál es la distancia que hay entre cada uno de ustedes y yo. Si alguno de ustedes se mueve, la distancia que hay, no nada más de uno de ustedes y la persona que se movió, sino de todos los que estábamos en el salón, varía. Si yo quisiera diagramar en un sistema de vectores, suponiendo que cada alumno es una fuerza, incluido el profesor, si cambio uno de los vectores, si cambio uno de esos elementos, la conformación del todo cambia. No es que nada más cambie él en relación al compañero que está más próximo. En el momento en que se acercó a él, se acercó a todos los demás y se alejó de los que estaban acá. En ese sentido, no hay una causa y no hay un efecto, sino que es digamos que es un concierto, vamos a decir, es una interacción de múltiples factores. Y hay muchas otras cosas, muchos otros elementos ahí que habría que tener en cuenta, que habría que aclarar, pero bueno. Una recomendación, bueno, el problema con el interconductismo es que hay libros de Cantor, solamente hay 2 traducidos. Uno es la evolución de la historia la evolución de la psicología científica, que es un libro desde mi punto de vista muy respetable, muy bueno, que habría que leer, pero está fuera de edición, es de Editorial Trillas. Y el otro, que fue el que primero se tradujo, se llama Psicología Interconductual, pero ese es un libro que trata solo sobre lógica y filosofía del interconductismo. No es fácil, de hecho no se puede aprender interconductismo a partir de su lectura. Hay que tener otras lecturas antes de. El problema es que para entender el interconductismo habría que leer a Cantor directamente, pero que está en inglés, y Cantor tiene una ventaja. Cantor desde mi punto de vista es muy claro y hasta cierto punto es didáctico en sus escritos. Solo que hay un problemita. Como les decía al principio, Cantor era una persona muy culta. Entonces el lenguaje que emplea, el inglés que emplea, es un lenguaje a veces bastante complicado, es culto. De hecho, habría que leer a Cantor, pero con un diccionario de inglés, no inglés-español, sino de inglés nada más, para poder entender qué es lo que quiere decir a veces Cantor en su escrito, ¿sí? Esa sería la limitación, simplemente, tener un buen diccionario a mano y, bueno, saber inglés. Ese es el otro punto, ¿no? Hay un escrito por ahí de la Universidad de Sonora de los 80s, no me acuerdo, sí, de los 80s, que es una traducción, es un extracto de traducción de un libro que escribieron Cantor y Smith, un colega colaborador de él. Pero el libro tiene cerca de 600 páginas y el extracto que se tradujo, son aproximadamente 100 páginas, pero tamaño esquela, lo cual no representa ni el 10% del libro, pero está traducido, está al español, sí.
Hay otra obra por ahí que podrían leerla, podrían revisarla, a ver, a lo mejor les interesa. No me acuerdo del autor, pero si lo buscan en conductismo, en autismoava.com o en contextos.org, el libro se llama Principios Básicos del Interconductismo. Tiene algunas ilustraciones, algunas formas escritas, obviamente. Tiene algunos de los conceptos centrales y aparentemente, por lo que me han dicho, no lo sé, puede entenderse más o menos de manera fácil algunos de los conceptos. La cuestión está en que ese libro está enfocado no nada más al interconductismo de Cantor, sino lo que trata es de decir en otras palabras, explicar en otras palabras y con medio de ejemplos lo que es el interconductismo en la versión que hicieron Ribes y López. Y bueno, si hay elementos comunes de Cantor, hay unos que son específicos para la obra de Ribes y López. Esas serían las formas posiblemente de que pudieran más o menos ustedes interesarse, porque escritos, digamos, didácticos de lo que es el interconductismo, desafortunadamente no hay, que es algo que deberíamos de haber hecho ya desde hace mucho, pero no hay. Bueno, a ver, yo espero que el año que entra esté traducido otro libro más de Cantor, que es bueno, para mi punto de vista es muy bueno, y si se logra la traducción, pues ya les estaré avisando para que lo sepan. De hecho, el texto es de psicología lingüística, digamos, el enfoque de cómo Cantor analizaba el acto lingüístico, no el lenguaje, no la conducta verbal, sino el acto lingüístico, y tiene mucha diferencia con la visión conductista de Skinner, que es la conducta verbal, verbal behavior. Pero en fin, ya veremos si se logra la traducción o no, y publicación obviamente. El tiempo se ha terminado. Gracias por habernos sintonizado. En los micrófonos Jonathan Cano, en los controles Edgardo. Gracias a toda la producción de La Caja de Pandora. Sería imposible nombrar a los más de 50 colaboradores que hacen posible que este programa salga al aire. Hasta la próxima.